Está con nosotros Paco Parra, Francisco Parra. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Jesús? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Paco? Pues estuviste con nosotros, Paco, hace, 2-3 semanas más o menos, platicábamos. Odil todavía estaba más fresco, hoy ya son casi 7 semanas. A 7 semanas, ¿cómo se ve el panorama? Primero, así en términos muy generales, en el municipio. Pues bueno, mira, con un poquito más de perspectiva te puedo decir que todos los desarrollos prácticamente sufrieron daños considerables, ¿no? Unos un poquito más, otros menos, y cada uno ha adoptado algún tipo de estrategia diferente de cómo irse reconstruyendo, ¿no? Restableciendo. Ahora, unos tienen, por ejemplo, dentro del desarrollo una combinación entre residencial y hotelero, ¿no? Uh-huh. Hay unos que obviamente tienen cuestiones todavía con los seguros. Es decir, vamos a diferentes velocidades, diferentes desarrollos, pero yo creo que lo que es consistente, lo que es constante es que hay un renovado ánimo, ¿no? Es decir, al principio era una actitud realmente de sí echarnos para adelante, pero sí, recién acabábamos de recibir un fuerte golpe con el huracán y ver las cosas un poquito más grandes de lo que son. Bueno, fueron muy grandes, ¿no? Y poco a poco pues se han delineado los planes de cómo hacerle para restablecer lo que teníamos antes del huracán. Incluso algunos están aprovechando para remodelar algunas de sus componentes de su oferta turística. Entonces, pues yo creo que con un poco más de perspectiva ya se empieza a ver como algunos lo dicen, ¿no? Como una oportunidad de hacer algunos cambios, de tomar más precauciones en cómo vamos a reconstruir, remodelar nuestras instalaciones, ¿no? Lo que sufrió daño. Pero yo veo un ánimo, renovado entre mis compañeros desarrolladores, ¿no? Indudablemente, Paco y Javier, el huracán Odil, nos trajo a quienes lo vivimos muy de cerca, experiencias de muy diversas naturalezas y desde ópticas muy diferentes. Podemos hablar en el plano de la prevención de protección civil, de la propia prevención a nivel personal, familiar, hasta aspectos sociológicos que son pre, durante y post al huracán. Efectos sociológicos que al día de hoy se están dando y que no se reflejaron de inmediato, pero de los que podemos platicar mucho. Pero hay un punto muy importante que es el arquitectónico, el de ingeniería, el de los reglamentos de construcción. Yo sé que a ti no te toca tanto esa parte porque tú estás más en la parte del desarrollador, del gran desarrollador. Sin embargo, se han discutido entre tus agremiados y tú en las mesas directivas o en las asambleas este tipo de situaciones que definitivamente marcan un antes y después. Es como en Cancún con Gilberto o como en Nueva Orleans con Katrina, situaciones que hacen que se refuercen ciertas áreas, que se piense en vialidades alternas. Por ejemplo, si a esta carretera le hubiera pasado algo por el paso del agua, pues seguiríamos sin luz, porque los camiones de la CFE no hubieran podido transitar o no hubiera sido tan rápido como se pudo haber hecho, porque solamente fue un efecto brutal del viento. Pero creo que nos pone a pensar en muchísimos aspectos, en los que a usted les corresponde, como los que mencionaba hace un momentito. ¿Qué medidas se están tomando para años venideros? Porque esto no se acaba nunca, ¿no? Los eventos de la naturaleza, claro, son de siempre. Pues sí, es un crudo recordatorio de lo que puede pasar, y puede pasar inclusive todos los años. Esperemos que no, pero tenemos que estar preparados. Yo tengo aquí 10 años y en mi experiencia no me ha tocado ningún fenómeno de esta clase. Evidentemente, creo que ni uno de categoría 1. Entonces, creo que a la mayoría no nos tocó aprender de una experiencia como esta, ¿no? Pero ya que la sufrimos, ya que la tuvimos, pues como tú dices, ahorita
todos, y esto lo aseguro, todos, a la hora de estar reconstruyendo sus cosas, están pensando en cómo hacerlas que aguanten o que estén más protegidos contra un evento de este tipo. No estoy seguro que vayamos a hacer algo a nivel de gremio en términos de cambiar, de acordar ciertos cambios a las guías de construcción, porque eso le corresponde a cada uno de los desarrollos, pero sí, efectivamente, todo el mundo está pensando en cómo hacer las cosas que aguanten mucho más, porque no tenían que aguantar nada. Si tú ves ahorita los materiales que estamos viendo que poco aguantaron, pues eran materiales que típicamente no hubieras pensado en ponerlos después de un huracán, ¿no? Y menos en exteriores. ¿No? Pero, perdón que te interrumpa, pero me parece increíble que muchas de las reparaciones que se están viendo en hoteles y en construcciones se estén reparando, y entre comillas, reparando, exactamente igual que como estaban. Es correcto. No voy a decir nombres, pero hay algunas otras no que voy a se decir están nombres, cambiando. pero Yo vi, por ejemplo, una palapa en otro lugar muy grande, en donde están cambiando toda la madera por acero, está bien, y que se va a pintar, va a verse parecido, pero ya la estructura es otra. Pero estoy de acuerdo contigo y creo que todos sabemos a cuál nos referimos. Bueno, está bien, por eso no hay que decir nombres, porque no se trata de señalar a nadie. Que está haciendo lo mismo del que se voló. Pero eso quiere decir entonces que con una cosita de estas, pues otra vez vuelven a volar. Claro, y no se sabe, bueno, yo supongo que deben haber tenido un cálculo de hasta cuánto podría llegar a aguantar, y nunca calcularon un evento de estas magnitudes, ¿no? Yo quisiera pensar que algunos que están reconstruyendo con el mismo material, algunas entradas, por ejemplo, algunos lobbies, etcétera, lo están haciendo porque ahorita la prioridad para algunos de ellos es abrir, empezar a generar negocio, porque si no están... Por la temporada. Exacto, en juego su propia supervivencia, ¿no? Yo dudo que luego digas, ok, luego me voy a poner a reconstruirlo, pero no creo que tampoco tengan la funcionalidad, y eso lo debería decir un ingeniero civil más que yo, de ahorita cambiar todo para hacerlo todo unos muros de block, por ejemplo, cuando tenías muros de tabla roca. Entonces, no es tan sencillo como decir, voy a poner ahora un muro sino que hay que hacer toda una estructura desde el principio pensada así. Yo siento que se están cubriendo, obviamente con el fin de estar listos, dar una buena cara y tratar de empezar a generar otra vez actividad económica, ¿no? Pero sí, evidentemente, y tenlo por seguro, les queda en la mente lo que les puede pasar, ¿no? Está clarísimo para todos. Pasando a otro tema, pero relacionado con tu actividad, ¿cómo ven desde el punto de vista inmobiliario lo que le queda a esta temporada 2014-2015, pero ya dentro de la propia actividad inmobiliaria? Pues fíjate que, déjame regresar un poquito hasta antes del huracán. La verdad es que a partir del 2012 hemos visto en lo general una recuperación. Es cierto, en la actividad inmobiliaria, en la venta... Cuando dices una recuperación es derivada de la crisis inmobiliaria también, inmobiliaria, hipotecaria, financiera, generada desde el 2008 y hasta el 2012. Que financieramente, que lo que te afectó mucho pues es los bienes raíces, todo el mercado de bienes raíces estuvo parado, pero a partir del 2012 se comenzó a mover, comenzaron a mover desde ventas de terrenos, lotes para construirse, no obviamente con los volúmenes que antes se daban, y también algunos productos terminados, es decir, casas, ¿no? Entonces estaba regresando, la verdad es que veíamos una recuperación, si no muy dinámica, pues una recuperación paulatina, pero hacia la dirección correcta, ¿no? Hacia arriba. Y el problema que esto viene a traer es que obviamente te da un tropezón, ¿no? ¿Cómo va a estar el año que entra? No lo sabemos, pero ¿cómo va a estar en noviembre, diciembre? Pues para empezar no tenemos ahorita, desafortunadamente, la capacidad instalada de hoteles y en asientos de avión que teníamos para atraer a la gente que necesitamos que venga y se enamore del lugar y empiece a pensar en invertir desde corta estancia, tiempo compartido, fractional y hasta los tiempos completos, segundas casas de vacaciones. Ese círculo, pues obviamente ahorita, pues está medio trunco y va a estar mientras no nos recuperemos en la capacidad instalada de cuartos de hotel y asientos de avión. Claro. Entonces la vemos un poco triste, pero a la vez pues no se puede esperar más. Todo el mundo está haciendo un esfuerzo verdaderamente impresionante para abrir los cuartos que tienen los hoteles, hay que reconocerlos, y los desarrolladores, pues ellos no pudieron parar, nosotros no pudimos cerrar.
Nosotros seguimos dando el mismo servicio todos los días porque nuestros clientes, nuestros propietarios llegan y están llegando ya ahorita y esperan recibir el mismo trato y el mismo servicio, ¿no? Paco, yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que esta recuperación va a pasar primero por la turística y después la residencial. O sea, ese es el paso natural que va a tener, que complica otras cosas, porque si bien es cierto la turística es una fuente económica de mucha gente, también los recursos, por ejemplo, del municipio, después del predial, el más importante es el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles. Claro. Así es. Entonces, es uno que le va a pegar directamente a los dineros del municipio, Así es. que también redunda en problemas para los servicios propios del municipio, ¿no? Queda, exactamente, lo tengo muy claro, y ojalá sí se tuviera muy bien conceptualizado a nivel de la economía del municipio, es decir, como bien lo dices, la industria inmobiliaria turística aquí aporta una cantidad importantísima de recursos o de ingresos propios del municipio. No aporta más quizá que el turismo aporta en una economía en general para toda la gente. Exacto, pero aquí obviamente cuando se detonan los desarrollos inmobiliarios turísticos, se detona la construcción, que de por sí es la industria que más ramas específicas detona en la economía. Que en este momento están ocupados con la reconstrucción. También es muy correcto, es decir, esa parte es un paliativo, sí. Pero eso se acaba, ¿no? Una vez que terminas de reconstruir, si no es un mercado andando, pues te quedas ahí en una pausa. Y estábamos teniendo realmente una reactivación interesante, importante, ¿no? Y como tú bien dices, esto le viene a dar al traste un poquito hasta las finanzas del propio municipio, y el municipio la capacidad de dar los servicios que tiene que dar por obligación. Pero ahí es donde yo me voltearía, y como municipio, y como estado, y como federación, que hay que reconocer que a nivel federal la insistencia del gobierno federal es decir, oigan, reactiven esto económicamente ya, porque sabemos que si el ciclo se empieza a deteriorar es una espiral hacia abajo. Uh-huh. Esa insistencia creo que reconoce eso. Oigan, no dejen caer la parte de actividad económica. A ver, ¿cómo le hacemos, no? Entra el Bancomext, entra el NAFIN, entren todos. Y el municipio también debería de venir y decir, oye, ustedes que son las unidades económicas, todas son importantes, pero que son realmente vitales para el tema del ISABI, el impuesto predial, etcétera, ¿cómo le hacemos para apoyarlos en esa reactivación? Ahí es donde quizá nos falta un poco sentarnos. Ingeniería, ¿no? Sí, porque desde el punto de vista fiscal, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta, que son los que se van a generar derivados de esta actividad de reconstrucción extraordinaria, pues se van a la federación. No son impuestos ni siquiera estatales, son impuestos que se van directo a la federación. Sin embargo, lo que sí puede regresar y lo que puede reincentivar que esos procesos de renovación y de remodelación se den son créditos más baratos, plazos más largos, deducciones aceleradas de los créditos y condiciones más favorables para otorgar precisamente esos créditos, porque si al final del día lo único que te van a dar son 6 meses de gracia, pues lo único que te soluciona son 6 meses de flujo de efectivo, pero no te en un programa de 20 años eso ni te pinta. Ahora que dices eso, Jesús, y sí quiero tocar un punto que a mí me parece que sí debería de hacer algo un poquito la autoridad. Perdón que te interrumpa porque si no te puedo cortar. No, nada más decía que lo de los créditos, fíjate que en mi caso, y tengo algunas otras personas, hicimos todo el trámite ante NAFI nos aprueba, y fíjate que las instituciones bancarias están poniendo muchas trabas a la hora de que si es un despacho de abogados no se les presta, que si otros, y están deteniendo estos fondos que están ahí ahora los bancos, lo tengo que decir abiertamente.